Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Nuevamente estamos por aquí con otro pequeño video que vamos a tocar el tema de lo que es el requerimiento de reciprocidad. ¿Qué es ese famoso requerimiento de reciprocidad que vemos de repente por ahí en algunos dibujos de ingeniería? Bueno, pues ese requerimiento de reciprocidad efectivamente lo vamos a ver a través de un modificador R que puede aparecer en características de tamaño que están siendo controladas geométricamente con un requerimiento de máximo material o un requerimiento de mínimo material, ya sea acompañado con la letra M para las condiciones o requerimientos de máximo material. Posteriormente al modificador M aparecerá el modificador de requerimiento de reciprocidad. En el caso que la característica de tamaño esté afectada por una condición de material mínimo o requerimiento de material mínimo como lo nombra la norma europea, entonces el modificador R aparecerá, como lo vemos acá a la derecha en el marco de control, posterior al modificador L. Ahora, este requerimiento, ¿para qué sirve o para qué se utiliza? En realidad, este requerimiento lo vamos a utilizar cuando nosotros deseamos aumentar la aceptación de piezas buenas, incrementando la tolerancia de tamaño. Esa es la clave. Yo puedo tener una condición o requerimiento de máximo material o de mínimo material, como lo expresábamos aquí en estas dos ilustraciones. Más sin embargo, cuando la tolerancia de tamaño es demasiado cerrada, esto podría afectar mucho la aceptación de piezas, ya que sabemos que entre más cerrada sea la especificación, pues más difícil va a ser cumplir con la misma especificación. Entonces, una manera de abrir esa especificación mediante la tolerancia de tamaño, es decir, una manera de hacer más grande la tolerancia de tamaño, es acompañar ese requerimiento de máxima o mínima condición de material con el requerimiento de reciprocidad, como lo vamos a ver en estos siguientes ejemplos. A la izquierda tengo el plano, tengo el dibujo de ingeniería de pues una pieza a la cual está siendo controlada su eje en perpendicularidad. La zona de tolerancia que envuelve al eje es un cilindro. La tolerancia de perpendicularidad es de diámetro 0.3 con un requerimiento de máximo material, diríamos en la norma americana, con condición de máximo material. Son palabras equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta tolerancia de 0.3 solamente aplica cuando el tamaño de la característica, es decir, cuando el tamaño del perno está en su requerimiento o condición de máximo material. ¿Cuál es la condición de material máximo que hace que el perno sea más pesado? Pues el perno de mayor diámetro. Entonces, cuando el perno tiene un diámetro de 10, ¿verdad?, está en su tamaño de máximo material, maximum material size, y en ese tamaño la tolerancia geométrica que le aplica es la que está en el marco de control. Si yo desviara el eje a la derecha 0.15, este punto se desviaría a la derecha 0.15. Y si yo este eje por abajo lo desviara a la izquierda 0.15, este punto se desviaría a la izquierda 0.15. Pero en lugar de desviarlo de esta manera, ahora vamos a desviarlo al revés. Vamos a desviarlo de esta otra forma. Quiere decir que el eje radialmente en la parte superior se podría desviar 0.15 y mientras en la parte inferior se podría desviar hacia la derecha también 0.15. Entonces este punto se pudo haber desplazado 0.15 a la izquierda y este punto se pudo haber desplazado 0.15 a la derecha. Recordemos, cuando el eje se desvió hacia la derecha, como lo estoy marcando, entonces este punto estaba por acá y este punto andaba por acá, ambos desviados 0.15. Cuando el eje lo desviamos al revés, este punto se movió hacia acá, 0.15, y este punto se movió hacia acá, 0.15. Esto me genera una frontera
que es la que tenemos aquí punteada, que es la condición virtual de máximo material, que mide, fíjense, de aquí a acá estamos diciendo que medíamos 10, desviarlo 0.15 a la derecha, desviarlo 0.15 a la izquierda, y entonces ocupa una frontera que es 10 más 2 veces 0.15, o sea 10 más 0.3, 10 más 0.3, entonces ocupa una condición virtual de 10.3, que es lo que resulta en la tabla que estamos viendo a la derecha. Esa condición virtual ya sabemos que es una frontera de tamaño constante. De hecho, es lo que define la condición funcional de esta pieza en un ensamble, aunque el eje se desvíe 0.15 a la derecha, 0.15 a la izquierda. Esa condición funcional que se genera es de 10.3. ¿Qué va a pasar si el diámetro del perno no está en máxima condición de material? Está en cualquier otro tamaño factible. Por ejemplo, puede estar en 9.9 o puede estar en 9.8, es decir, 10 menos 0.2. Entonces podría estar en 9.9 o en 9.8. Eso va a hacer que esta tolerancia geométrica crezca de manera tal que la condición virtual se mantiene constante. Si cuando medía 10 le sumamos 0.3, nos dio 10.3. Cuando mida 9.9, la tolerancia geométrica habrá tenido un crecimiento de 0.4, 9.9 más 0.4 nos vuelve a dar la misma condición virtual. Igual cuando cuando el perno tenga un diámetro de 9.8, entonces la tolerancia geométrica habrá crecido hasta 0.5, 9.8 más 0.5, 10.3. Entonces, aquí el tamaño, que es lo que nos preocupa, varía lo que dice la especificación de tamaño aquí, donde tengo el cursor. Es decir, el tamaño va desde 9.8 hasta 10. Va desde 9.8 hasta 10. ¿Qué pasaría si yo fabricara un perno, por ejemplo, de diámetro 10.1? Esto estaría fuera, donde lo estoy marcando aquí con el láser. 10.1 estaría fuera por tamaño del rango de aceptación, y entonces esa pieza de 10.1 tendría que ser descartada. Sin embargo, si esa pieza de 10.1, a pesar de que mide más de 10, funciona, es decir, ensambla, entonces esa es una pieza funcional. ¿Y por qué va a ensamblar una pieza que mide más de 10? Pues porque la tolerancia geométrica no alcanza a ser lo suficientemente grande, es decir, el error de perpendicularidad del eje para un perno de mayor diámetro es menor de 0.3, de manera tal que la condición virtual que se genera no cambia. Y esto se logra si modificamos la especificación de ingeniería colocando el requerimiento de reciprocidad, como lo vemos aquí a la izquierda. De esta manera, este requerimiento me va a decir lo siguiente: vamos a hacer que la condición de material mínimo, que es la original que teníamos de 9.8, esa no cambie. El tamaño de material mínimo no va a cambiar, se queda igual. Pero antiguamente decíamos, voy a regresar una diapositiva, que la condición virtual era de 10.3. Entonces vamos a hacer que la condición de máximo material, o sea igual al tamaño de la condición virtual. Entonces, el máximo material virtual size, el tamaño virtual de máximo material aceptable, va a ser de 10.3, es decir, es el tamaño de la condición virtual del diseño original. Pero ahora le hemos puesto este modificador de reciprocidad. Esto nos dice que yo voy a poder crecer la aceptabilidad por tamaño desde 9.8 hasta 10.3. Así entonces, cuando el tamaño del perno sea de 10.3, la tolerancia de perpendicularidad que vamos a aceptar va a ser menor de 0.3, en este caso va a ser 0, de tal forma que la condición virtual que se genera sería 10.3 más 0, 10.3. De la misma manera, si el tamaño del perno fuera de 10.2, permitimos que esta tolerancia geométrica de perpendicularidad tenga un pequeño crecimiento, un pequeño bonus.
entonces va a crecer 0.1, de manera tal que la frontera externa o condición virtual que se genera sería 10.3 más 10.2 más 0.1, 10.3. Para cualquier otro tamaño, inclusive 10.1, volverá a crecer la tolerancia a perpendicularidad y ahora sería 10.1 más 0.2, 10.3. En el diseño original solamente estábamos en estos tres tamaños. Podíamos aceptar pernos entre 9.8 y 10. Voy a regresar un poco para que lo vean. Entre 9.8 y 10. En este diseño, con el modificador de reciprocidad, hemos incrementado el rango de aceptabilidad por tamaño del perno, de manera tal que ahora vamos a aceptar pernos que midan desde 9.8 hasta 10.3. En consecuencia, vamos a modificar la tolerancia geométrica para que la condición virtual original tampoco cambie. Este dibujo de la derecha pues representa un escenario en particular, por decirlo de esa manera, ¿no? Quiere decir que el tamaño más pequeño que podríamos aceptar sería 9.8. El tamaño más grande que podemos aceptar va a ser igual al tamaño de virtual de máximo material. Maximum Material Virtual Size va a ser igual al tamaño virtual de máximo material. Y ese tamaño virtual de máximo material es justamente el tamaño de la condición virtual del diseño original. De manera tal que esta pieza conserva exactamente la misma condición virtual que el diseño anterior. Esto significa que esta pieza es funcional en el ensamble con la misma condición virtual que es la pieza modificada con el requerimiento de reciprocidad. Y aquí lo que pudimos apreciar entonces es la ventaja que este requerimiento va a tener. Es decir, este requerimiento nos va a permitir a nosotros generar una mayor tolerancia de tamaño. Vamos a poder aceptar tamaños más grandes. Ahora vamos a revisar otro ejemplo, ¿verdad? Esto va a ser un perno. Esto va a ser también un perno. Estamos trabajando con el diámetro exterior. Olvídense ahorita del diámetro interior. No nos interesa en este ejemplo. Esto otra vez es un perno, pero ahora está modificado con L. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir el requerimiento de material mínimo o condición de material mínimo? Quiere decir que vamos a buscar el tamaño del perno, o sea, del diámetro exterior que estamos marcando aquí, de tal manera que la pieza pese menos, material mínimo. Cuando la pieza pesa menos, entonces aquí está, podemos decir que mide 69.8. Entonces esa es la condición de o tamaño de material, 69.9, 70 menos 0.1 es la condición de material mínimo, 70 menos 0.1, 69.9, perdón, ¿ok? Entonces esta es la condición de material mínimo o el tamaño de material mínimo, como dice la norma ISO, 69.9, ¿ok? Ahora entonces, también puede medir hasta 70, eso sería el tamaño de máximo material, diríamos en la norma americana, sería la condición de máximo material, ¿ok? Entonces el perno puede estar entre 69.9 y 70 por condición de tamaño. Ahora, cuando el perno está en su condición o tamaño de material mínimo que marca este símbolo, es decir, cuando mide 69.9, la tolerancia geométrica de posición que le aplica al eje tiene un diámetro de 0.1. Entonces, hacia el interior del material se genera una frontera que vale 69.9 menos 0.1, 69.8. ¿Qué pasa si el tamaño del diámetro exterior no es 69.9, sino que fuera 70? Entonces vamos a incrementar 0.1 la tolerancia que ya teníamos en el marco de control. Entonces 0.1 que tenemos aquí más 0.1 de bonus, que es la diferencia entre estos dos tamaños, me da una tolerancia geométrica para el diámetro exterior de 0.2. Ahora igual como hicimos en el renglón inferior, si a 69.9 le quité 0.1, a 70 le voy a quitar 0.2 y me vuelve a dar la misma
frontera interna que está punteada aquí, que es el límite hacia el interior del material por el diámetro exterior, que se puede permitir que cualquier punto de la superficie del diámetro exterior llegue hasta esta frontera interna, no más adentro, no más adentro. Por lo tanto, esta frontera interna que estoy marcando aquí con el láser, que es constante, aquí lo vemos, mide 69.8, define el espesor mínimo de material que podríamos garantizar. Si esta es una pieza que trabajara a presión, por ejemplo, fue una válvula o una tubería, pues entonces ese espesor mínimo de material el conocimiento de ese espesor mínimo de material a través del conocimiento de la condición virtual de NL me va a permitir a mí diseñar con seguridad, digamos, este componente que trabajaría a presión, por decirlo de una manera, ¿no? Digo, tratando de poner un ejemplo práctico en este sentido. Ahora, la pregunta siguiente, ¿qué pasaría si a esta L le agregamos el requerimiento de reciprocidad, como lo vemos ahora en este ejemplo? Bueno, pues entonces lo que va a suceder es que vamos a poder incrementar el tamaño de la tolerancia de tamaño. Fíjense, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a partir de que la condición de material máximo, la opuesta a este símbolo, que es 70, se mantiene igual. Entonces el máximo material size 70 lo mantenemos, no cambiamos. Lo que vamos a cambiar ahora es, vamos a hacer la condición de material mínimo, la vamos a hacer igual a la condición virtual que ya teníamos en el diseño original. Es decir, la condición de material mínimo va a ser igual al tamaño virtual de material mínimo. Es decir, va a ser igual a la condición virtual que ya teníamos en el diseño original, 69.8. Para que la condición virtual no cambie hacia el interior del material del diámetro exterior, no cambie, entonces tenemos que restarle 0 en máximo material. Entonces 69.8 menos 0 es 69.8. Entonces en este caso voy a tener que aceptar una tolerancia geométrica de 0 en mínimo material. ¿Qué pasa si ahora hacemos que mida 69.9? Bueno, podríamos crecer esta tolerancia de manera tal que 69.9 menos 0.1 me vuelva a dar 69.8. Y si mide 70, que sí es factible también, que mida 70, bueno, este va a crecer un poquito más, ¿verdad? La diferencia que hay entre 70 y 69.8, ¿verdad? Es 0.2 más 0, pues le vamos a dar 0.2. Entonces ahora 70 menos 0.2 vuelve a ser igual al interior del diámetro exterior 69.8. De esta manera, esta frontera que estoy marcando aquí con el láser es exactamente la misma que la frontera original que teníamos en el primer diseño, donde no teníamos el modificador de reciprocidad. ¿Qué cambió entonces con el modificador de reciprocidad? Lo que cambió es que la tolerancia de tamaño la hemos crecido desde, o digamos, el rango de aceptación de piezas por condición de tamaño lo hemos ampliado desde 69.8 hasta 70, cuando originalmente teníamos solamente de 69.9 hasta 70. ¿Ok? Pues bien, bueno, pues bien, con esto nosotros lo que estamos queriendo decir es que definitivamente nosotros podemos garantizar con el requerimiento de reciprocidad, ya sea en M o en L, que podríamos ampliar el rango de aceptación a través de la tolerancia de tamaño que tiene la característica de tamaño. En este caso se trataba del perno del diámetro de un perno, puede ser igual al diámetro de un agujero, y haríamos exactamente la misma situación. Si quieres que te explique esto mismo, lo expliqué para 2 casos de perno. Si quieres que te lo explique para los casos de agujero, déjame un comentario en este video, en la cajita de comentarios, y pues con todo gusto ampliamos los ejemplos, pero ahora para agujeros en M, con o sin requerimiento de reciprocidad, y agujero en L, con o sin
requerimiento y reciprocidad. Y nos vamos a dar cuenta que al final del día, pues el efecto va a ser el mismo. El diámetro del agujero lo vamos a amplificar en cuanto a rango de aceptación. Es decir, vamos a permitir aceptar mayor cantidad de piezas. Y claro que esto es una enorme ventaja del uso de las tolerancias geométricas. Digo, claro, sabiendo para qué sirven los modificadores, ya que de esta forma vamos a permitirnos, pues, ampliar la tolerancia de tamaño. ¿Okay? Bien, chicos, chicas, pues dejamos este otro video hasta aquí y ya les comento, si desean que explique esto para agujeros, coméntenmelo, compartan este video con aquellos compañeros, compañeras de trabajo que ustedes saben que lo ocupan, o que lo necesitan saber, y pues lo estamos viendo para el siguiente video, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y nos quedamos pendientes. Hasta la próxima. Bye.